Estamos contentos hoy que estamos en la casa de Dios. Gracias a Dios por todos ustedes aquí hoy. Especialmente porque el hermano Juan Valdés ya está en casa. Y la familia con él, yo creo que ya extrañaban y muchísimo. Hermano Juan, bienvenido a casa otra vez. Y hablo de su casa allá, ¿qué es la colonia Santa Bárbara? Pero no solo hablo de eso, sino también de Getsemaní, porque se le extrañaba. Ya estamos agradecidos con Dios por ustedes y la familia. Ha sido un largo proceso y algún día hermano nos platicará un poco más. Esta tarde, hermanos, vamos a continuar. Estuvimos viendo acerca de Elías, el profeta de fuego. Elías es alguien que en la Biblia fue un personaje tan especial. Dios lo usó de manera tremenda. Y ya usted sabe, no voy a repetir lo del domingo anterior. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que en medio de la manera tan extraordinaria como Dios usó a Elías, Dios aclara en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ojo aquí, no nos confundamos. Cuando dice sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, eso no significa, porque en el contexto latino, un hombre sujeto a pasiones de repente se entiende como mujeriego o ese tipo de cosas. Pero pasiones semejantes a las nuestras, en el contexto de la Biblia, quiere decir tenía luchas como nosotros. Él luchaba, por ejemplo, él tuvo en algún momento sentimientos depresivos. ¿A qué me refiero? La Biblia no usa esa palabra, pero alguna vez él le pidió a Dios que mejor le quitara la vida. ¿Cómo le llama usted a eso hoy? A alguien que le pide a Dios, mejor quítame la vida. Y no se atrevió a quitársela a sí mismo porque los hombres de Dios en la Biblia jamás hacían eso. El único que pensó en eso fue Judas. Saúl, pero eran hombres que vivían lejos de Dios. La Biblia le llama a Judas el hijo de perdición. Pero los hombres de Dios como Moisés, que fue otro, y Elías, pasaron por situaciones duras así, que le dijeron al Señor, mejor quítame la vida, Señor. Así que ese tipo de pasiones con las que luchaba su corazón, su alma, están ahí registradas en la Biblia para que nos demos una idea de que eran hombres en algún sentido comunes. Eran como usted y como yo, de carne y hueso, que enfrentaban ese tipo de conflictos. El apóstol Pablo, cuando describe sus luchas como apóstol, él dice, de fuera conflictos, de dentro temores. Eso estaba en el corazón de estos hombres de Dios. Y a mí me encanta la Biblia por eso, hermano, porque en la Biblia Dios nunca, porque Él la inspiró, Él nunca trata de encubrir a nadie ni de pintarlos como ángeles, porque no lo son y no lo somos tampoco nosotros. Le platico que hace años, siempre me gustó leer desde la primaria, me encantaba leer. Y alguna vez, y leíamos todo tipo de literatura antes de conocer al Señor y después de conocerle, pero alguna vez, ¿sabe usted que me leí la historia de los papas? La leí. Y la parte interesante, para resumírselo, porque estoy en la introducción, la parte interesante es que básicamente hablaba de un hombre y decía, este hombre cuando era niño siempre se portó bien y jamás desobedeció a sus padres. Nunca les dio un motivo de queja. Llegó a la adolescencia y a la juventud y fue un joven sin mancha. Y siempre acomedido, siempre servicial, y luego llega a la edad adulta y también fue una persona ideal. Y cuando alguna vez quieren poner una foto de él, lo ponen con la aureola. Hace años alguien me dijo, me lo dijo así, ¿sabe qué, pastor? Cada vez que un verdadero hombre de Dios ocupa el púlpito y predica, yo le veo una aureola, yo se la veo, y a usted nunca la he visto. Y le dije, no, es que yo no tengo aureola, por eso no me la ha visto.
Pero esas historias de alguien que jamás da motivo, y algunos no fueron papas, algunos otros eran personas que sí se casaron, porque lo digo porque eran niños perfectos, adolescentes ideales y luego débiles. Y de todo lo que le rodea con su humanidad fue usado por Dios. Mujeres esforzadas y valientes, mujeres virtuosas, pero que tenían conflictos también. La Biblia es un libro escrito para la raza humana, para que sepamos que en medio de las dificultades y conflictos y debilidades que podamos tener, Dios es capaz de usarnos. La iglesia, hermano, no es un lugar donde se reúnen personas perfectas. Hace años en Chihuahua, en Parral, Chihuahua, le hablé a un hombre del evangelio. Salimos como iglesia para evangelizar, para testificar, y me encontré un hombre a quien le compartí del evangelio, y el hombre estaba algo tomado, pero no estaba perdido, es decir, me estaba escuchando. Así que estaba compartiendo el evangelio y me dijo, ¿pero dónde está su iglesia? Y cuando le dije, él me dijo, yo no soy digno de entrar ahí. Y le pregunté por qué, y me dijo, usted no conoce mi vida. Mi vida ha sido un desastre. Y no le daré detalles, pero finalmente lo invité y él dijo, voy a intentar ir. Y entonces se llegó el domingo que lo había invitado, y yo no lo vi. Estaba tocando la música ahí y nunca lo vi entrar, y luego prediqué y no lo vi entrar. Así que después me lo encontré y le pregunté, ¿por qué no fue? Nos quedamos esperándole, y él dijo, sí fui. Y le dije, yo no lo vi. Y dijo, es que estaba parado junto a la puerta por el lado de afuera. ¿Y por qué no entró? Es que me daba vergüenza. ¿Pero qué le daba vergüenza? ¿Llevaba alguna gallina que robó o por qué le daba vergüenza? Y dijo, es que yo no soy digno. Soy un hombre muy pecador. ¿Se da cuenta? Y le digo, ¿qué clase de gente piensa que se reúne en la iglesia? ¿Qué clase de gente? Somos gente necesitada de Dios. Gente rota a veces, quebrantada, carentes. Y vamos a la iglesia no por la razón de que haya perfección, sino por la necesidad de nuestro corazón. Vamos agradecidos con Dios para exaltarle y bendecirle y reconocer del pozo donde nos sacó, del cambio que le dio a nuestra vida, pero no somos perfectos y estamos lejos de lograrlo todavía. El apóstol Pablo, ¿se acuerda? Él dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero volviendo al punto, me encanta que la Biblia habla de los hombres tal cual son. Y en ese sentido, Elías es un personaje único, porque la Biblia lo describe como es, con el temor que tuvo de Jezabel, pero también con el milagro en que Dios le usó enfrentando a los profetas de Baal. Pero hay una parte al final de la historia, la parte donde una película sería el final perfecto, la parte donde el fuego cae del cielo, y es donde terminamos la semana anterior. Pero esta tarde quiero que usted conmigo se centre en el asunto de los holocaustos, porque si uno no entiende este asunto de los holocaustos, no va a entender bien la escena cuando Elías ofrece el holocausto. Así que esta tarde lo que vamos a hacer es ver qué dice la Biblia sobre los holocaustos. Y quiero que tenga paciencia, porque para entenderlo bien, a la luz de la Biblia, vamos a leer algunos pasajes. Así que me va a tener paciencia, pero en medio de ir leyendo las escrituras que nos hablan de los holocaustos, y no lo vamos a leer todo naturalmente, pero eso nos va a traer tesoros al corazón y nos va a ayudar a entender bien. Así que, ¿estamos bien? ¿Con su Biblia en la mano? ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, déjenme verla, por favor. Muy bien. Algunas ya están desgastadas. Me gusta eso. Me gusta que las usan. Siempre desconfío cuando alguien me enseña su Biblia y luego estamos buscando un pasaje y todavía tiene las hojas pegadas.
Eso nos dice algo, ¿verdad? Ahí está guardadita, solo para el domingo. Así que me encanta ver las Biblias usadas. Claro, cuando ya la Biblia dio lo que dio, pues cómprese otra nueva, ¿verdad? Pero vamos a ver varios pasajes en la Escritura. Pero antes, acompáñeme a ver, por favor. Oremos. Padre, te bendecimos en esta hora porque tu palabra es un tesoro, es un caudal que nunca se agota. De ese tesoro de tu palabra, te suplico que hoy nos hables. Háblanos hoy, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Háblanos al corazón. Y cumple tu propósito, Señor. Tu palabra dice que cuando se imparte, tu palabra no volverá a ti vacía, sino que saldrá y llevará fruto en aquella para lo cual tú la envías. Así que al enviarla hoy, Señor, permite que lleve ese fruto. Aliento para algunos, exhortación para otros, fortaleza, instrucción, de tanta riqueza que tu palabra es para nuestra vida, Señor. Hoy impártenos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo ruego. Amén. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29. Ahora, quiero decirle algo que normalmente decimos en la escuela dominical. Si usted, mientras vamos avanzando, hay una parte que no entiende, no tendremos ahora el espacio para contestar preguntas, tal vez. Pero usted anote por ahí, si algo no le queda claro, si algo no está entendiendo bien, por razón de que el asunto es completamente nuevo para usted, anótelo por ahí. Y al finalizar me dice, esta parte no entendí y puedo tratar de explicárselo. Amén. Así que no se vaya con dudas, por favor. Si hay una parte que no entiende, entonces con toda confianza nos pregunta. Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 46. ¿Ya lo encontró? Bien. Dice la palabra de Dios, Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar. 2 corderos de un año. ¿Cada cuándo? Cada día, continuamente. Grabe eso. 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Era cada día, hermano, los sacrificios. Uno en la mañana, otro en la tarde. Sigo leyendo el 40. Además, con cada cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Ahora, esas eran partes en las que no voy a entrar porque sería bastante largo, pero especialmente nos vamos a entrar en el asunto de los holocaustos y los sacrificios. Versículo 41, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida ¿para quién? A Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿Se acuerda que en Mateo el Señor habla del sacrificio continuo, del holocausto continuo? Se refería a esto. Por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. ¿Por qué dice a la puerta del tabernáculo de reunión? A ver si localizan ahí, se decía por favor, la imagen del tabernáculo. ¿Dónde estaba? Mire, para acordarnos. Hacían los sacrificios. ¿Cómo se llamaba el mueble? El altar de los holocaustos. ¿Dónde estaba colocado? Entrando al atrio. Entraba al atrio y estaba el atrio, lo que sería para nosotros el patio. Ahí estaba el altar de los holocaustos y justo antes de entrar, ahí está. Déjeme, Aarón, préstame una de tus baquetas, por favor. Por favor. Un día alguien me regaló una pluma con láser, sí. Y así lo indicaba.
pero luego ya no, se le acabó la pila y ya no supe dónde conseguir. El altar de los holocaustos. Y entre el altar y la entrada principal, no estoy tan alto como Natanael, solo estaba la fuente de bronce. Así que ahí eran los sacrificios. Esto era de madera de acacia, cubierto de bronce, y tiene su significado eso. No puedo ver en todos los detalles, pero la madera de acacia simbolizaba la humanidad. Y estaba cubierto de bronce, porque naturalmente un altar donde se iban a sacrificar corderos, y no solo corderos, pero a veces sacrificaban, ¿qué más? Bueyes. Tendría que ser bastante fuerte. La madera de acacia era muy fuerte, muy resistente y muy duradera. Pero como aquí se iba a encender fuego para el holocausto, cualquier tipo de madera se consumía, así que estaba cubierto de bronce, que soportaba no solo el peso, sino el fuego. Y, ¿sabe? Estas dos cosas juntas, la madera de acacia en la Biblia simboliza la humanidad, lo que es humano, y simbolizaba la humanidad de Jesús. Pero la cubierta de bronce en la Biblia, y le digo, no tengo el tiempo para entrar en eso en detalle ahora, el bronce en la Biblia significa juicio. Juicio, es decir, el juicio sobre la humanidad de Jesús. Cuando Él murió, hermanos, el juicio de Dios vino sobre Él. Dice el libro de Isaías capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Bien, pero estaba cerca de la entrada, a unos pocos metros, por eso usted lee aquí, en el versículo último que leí, versículo 42, esto será el holocausto continuo por nuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, porque ahí eran los sacrificios. Delante de Jehová, no guarden la imagen, ahí vamos a regresar un rato más. Delante de Jehová, y mire lo que más dice enseguida, en el cual me reuniré con vosotros. ¿Para qué? Esa es la promesa de Dios, se iba a reunir con ellos ahí, iba a hablar con ellos. Sigo leyendo. Versículo 43, ahí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar, ¿qué más? Será santificado con mi gloria. Es la promesa de Dios. Se iba a reunir con ellos y iba a santificar el lugar con su gloria. 44, y santificaré el tabernáculo de reunión. ¿Y qué más? Y el altar. ¿De qué estamos hablando? El tabernáculo de reunión y el altar. Donde eran los sacrificios, porque aquí se ofrecían los sacrificios y allá es donde estaba la presencia de Dios. En el tabernáculo. Versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel. Regreso al 44. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo ¿a quién? A Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar, ¿dónde? En medio de ellos, yo Jehová su Dios. De hecho, la tienda se llamaba tabernáculo porque tabernáculo en la Biblia significa habitación. Era la habitación de Dios entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos. Así que aquí encontramos unas pocas lecciones, pero muy, muy poderosas. Primero, que los sacrificios se iban a celebrar ¿cada cuándo? Cada día. Uno en la mañana y otro en la tarde. Todos los días, de generación en generación. La segunda lección que aprendemos ahí es que Dios iba a santificar el tabernáculo y el altar, y que ahí se iba a manifestar su gloria delante de ellos. Así que aprendemos lecciones ahí. ¿Cómo adoramos? ¿Y cómo ofrendamos delante de Dios? Porque esto es algo que está ahí también enseguida. Mire, vaya conmigo al libro de Números, por favor, capítulo 28. Números capítulo 28. Números 28, leo desde el 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato, a mí
guardaréis ofreciéndolas a su tiempo, y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Mire, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Se repite otra vez la misma instrucción. Ahora, vaya conmigo a otro pasaje, mismo libro de Números, pero el capítulo 18. Y aquí ya empezamos a entrar en detalles. Números capítulo 18. Vamos a encontrar algo aquí. Míreme acá, por favor, antes de leer. Estamos hablando de los sacrificios y de los holocaustos. Porque había sacrificios, hermanos, donde evidentemente todos los animales morían. Todos los animales, sea el buey o el cordero o el carnero, el macho cabrío, el becerro a veces, morían. Naturalmente que sí. Pero había algunos que cuando lo sacrificaban, una parte de ahí, de la carne del animal, era para el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes. Es lo que vamos a encontrar aquí. Pero los holocaustos se quemaban totalmente para Dios. Era una ofrenda sacrificial donde se quemaba todo. Eso era el holocausto, todo para Dios. Eso es lo que vamos a ver aquí. Síganme en el capítulo 18 de Números. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Mire, este es uno de los versículos en la Biblia que son más fuertes para alguien que está en el ministerio. Léalo y usted lo puede leer una y otra vez. ¿Y qué le enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Lo leo una vez más. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis ¿qué? El pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. El único pasaje que yo entiendo que se liga en el Nuevo Testamento con esto es aquel pasaje del libro de Hebreos capítulo 13, donde dice: obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos. ¿Por qué? Porque, búsquelo conmigo por favor, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué? Velan por vuestras almas, ¿como quiénes? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esta parte especialmente, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿A qué les suena ese pasaje? Mire, todos nosotros vamos a dar cuenta a Dios. ¿Es así? Vaya, qué seriedad. Todos nosotros vamos a dar cuenta por nuestra vida, todos, sin excepción. Dice la Escritura: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, ¿qué? Reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, todos. Pero hay otras áreas ahí. Nosotros como padres, se lo pregunto, nosotros como padres, ¿vamos a dar cuenta de cómo criamos a nuestros hijos? Sí. Así que ahí está. El puro hecho de que un día le vamos a dar cuenta a Dios tendría que hacernos estremecer, hermano. Tendría que darnos una sacudida de vez en cuando, el saber que compareceremos delante del tribunal de Cristo, que compareceremos delante de Dios y vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. No solo del mal que hicimos o del bien que dejamos de hacer, pero la Biblia dice que vamos a dar cuenta de las intenciones del corazón y de los pensamientos. Porque hay cosas que uno no hace, porque si lo hace lo meten a la cárcel, ¿verdad? Pero las intenciones Dios las conoce. Ahora, esa sería una carga suficiente, pero si a ustedes le añaden a eso el hecho
de que vamos a dar cuenta sobre cómo criamos a nuestros hijos, la carga es añadida, ¿ok? Porque ya no solo voy a dar cuenta por mi propia vida, sino cómo es que les enseñé a mis hijos, cómo es que los crié. Pero si le añade una tercera cosa, en este sentido, lo que acabamos de leer en Hebreos 13:17, dice que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y mire, no es la idea aquí presentar a los pastores como un mártir o como una víctima. No es así, porque es un grande privilegio delante de Dios. Pero lo cierto es que cada vez que leo esta escritura me sacude el alma, como quienes han de dar cuenta. Eso está escrito ahí. Y entonces, cuando lo leí por primera vez, me sacudió, pero luego cuando en el Antiguo Testamento va uno a leer y descubrir cuáles eran las tareas del sacerdocio y lo que involucraba, llegamos a este pasaje de Números. ¿Lo ve? Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿De qué está hablando? Ellos ofrecían sacrificios por los pecados de todos los que venían ahí, pero había algo más que Dios esperaba de ellos. Ellos tenían que interceder. Los sacerdotes eran una especie de mediadores entre la gente y Dios. Porque, hermanos, la gente no entraba al tabernáculo. ¿Pueden poner otra vez la imagen, por favor? La gente no entraba al tabernáculo. Esto no sé si es algo que he dicho antes o no, pero la gente entraba al atrio. Solamente la gente que iba a ofrecer sacrificios. Esta era la parte donde podían entrar las personas. Cuando iban a ofrecer sacrificios, los sacerdotes les ayudaban. Y era tarea de los sacerdotes enseñarles lo que significaban los sacrificios. Pero al tabernáculo que está ahí arriba, al tabernáculo no entraban las personas, no entraba el ciudadano común, el creyente común, no entraban ahí. ¿Sabe quién entraba al lugar santo? Solo los sacerdotes. Y no entraban a turistear, hermano, o a descansar, o a checar su Facebook, o todo eso. No. Ellos entraban para ofrecer los oficios del culto. Algunos para cuidar que el candelero nunca se apagara. ¿Se acuerda que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dice en la Biblia que le tocó en suerte a ofrecer, y él estaba en el altar del incienso, en el frente del altar? Ahí estaba cuando el ángel se le apareció, ¿se acuerda? Y le dio un mensaje. Pero a eso entraban los sacerdotes, entraban para ministrar. Pero al lugar santísimo ni siquiera ellos, solo el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Pero estos oficios de los sacerdotes, probablemente uno de los más importantes era que eran como mediadores. Las personas venían para ofrecer un sacrificio, ellos les ayudaban, ellos les enseñaban y entraban al lugar santo. Ahora, pero lo que está al inicio aquí es un poco intimidante o mucho intimidante. Se lo leo una vez más, Números 18:1. Jehová le dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. No diré más, pero el versículo 2, y a tus hermanos también. ¿La tribu de quién? La tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Era cosa sagrada, hermano, cosa delicada. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Lo que le decía, no era una zona para turistas. Y entonces, versículo 5, tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga mal la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos. ¿Quiénes? Los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. 7, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar
y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí está lo que le había mencionado, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. Y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo. Mira la lista. De la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. ¿Qué significa reservadas del fuego? O sea, no las iban a quemar esas. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario, ¿qué? La comerás. Había una parte que era para ellos, para que comieran. Todo varón comerá de ella, cosa santa para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. ¿Qué dice? He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa, ¿qué? Comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido. ¿Por qué dice de aceite, de mosto y de trigo? Porque ahí estaban incluidas también las primicias. El pueblo de Israel era básicamente un pueblo de agricultores. Sembraban y del fruto de la tierra comían, y de ahí es que traían sus primicias y sus diezmos. Y también eran ganaderos, es decir, los animales. De ahí también traían los primogénitos. Y sigo leyendo, versículo 12, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido. ¿Y qué más dice? Las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias, lo primero que cosechaban, ya sea de trigo o de lo que sembraran, o de los demás árboles frutales, pero traían las primicias. Serán tuyas, todo limpio en tu casa que comerá de ellas, todo lo consagrado por voto. ¿Qué es eso, todo lo consagrado por voto? A veces la gente hacía un voto, hacía una promesa delante de Dios, y lo traían entonces. En Israel será tuyo. Sigo leyendo el 15, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales. ¿Me va siguiendo? Los primogénitos de las personas se consagraban al Señor. Por eso, ¿se acuerda de Ana, la mamá de Samuel? Ella no podía tener hijos, y cuando Dios le concede su hijo llamado Samuel, ella lo trae y lo consagra al Señor. Pero no solamente las personas, pero de los animales, es lo que leemos aquí. Todo el que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero, note aquí, harás que se redima ¿quién? El primogénito del hombre. También hará redimir el primogénito de animal inmundo. ¿Cómo es esto? ¿No se me ha perdido? Le voy a explicar este versículo que acabo de leer. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También hará redimir el primogénito de animal inmundo. Es que este pasaje está hablando mayormente, en mucha parte ahora, de los sacrificios, de los holocaustos. Pero cuando dice que se redima el primogénito del hombre, es porque los primogénitos, cuando los traían a la casa de Dios, no los iban a sacrificar. No hacían eso. Los presentaban delante de Dios. Y esa palabra redimir en la Biblia literalmente significa pagar el precio. Se pagaba un precio. Mire, cuando habla de los animales, el animal inmundo, es que ellos traían ofrendas, traían sacrificios, y cuando presentaban un holocausto, no todos los animales que eran el primogénito podían ofrecerse, solo de los animales limpios. ¿Cuáles eran los animales limpios? Tenían dos características, y no puedo llevarle ahorita todos esos pasajes para no desviarnos. Eran animales de pezuña hendida y eran rumiantes, como la vaca, como la oveja,
de ganado vacuno u ovejuno, dice un pasaje que vamos a leer más adelante, esos son rumiantes. Pezuña hendida es la pezuña del animal que está como partida por la mitad. Hay un simbolismo ahí, naturalmente que sí, se lo diré rapidísimo. Pezuña hendida en el animal es como si su pie está dividido. Y sabe que en la Biblia dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Estamos aquí y el Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Estamos aquí en la tierra, pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Ese es el simbolismo de la pezuña hendida. Y la Biblia dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Vivimos entre la gente, pero no nos conducimos como el resto de la gente. El cristiano no es así, hermano. ¿Me sigue? Ahora, ¿qué significa el hecho, qué simboliza el hecho de que eran animales rumiantes? Es como la vaca que, por ejemplo, o la oveja, están comiendo durante un buen tiempo, están comiendo su pasto, su comida, y usted los ve, si pone atención, están ahí comiendo durante bastante tiempo, y luego se echan, se cansan, y se echan y usted los ve masticando. Son varios estómagos, como si lo regresan y lo vuelven a masticar y hacen eso. Para explicárselo, había una frase que se usaba antes, cuando usted le planteaba a alguna persona un asunto y se le hacía complicado, a veces decían, déjame masticarlo o déjame digerirlo. Era como, déjame meditar en ello. Pero lo que hacían esos animales limpios, rumiantes, su simbolismo es alguien que está meditando continuamente. ¿Pero en qué medita el cristiano? En su palabra. El salmista, mire, en el libro de los Salmos mayormente, no es el único, pero mayormente en el libro de los Salmos, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, no me olvidaré de tus palabras. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, dígalo conmigo por favor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y sigue, pero escuche, ¿qué dice ahí de la meditación? No anduvo en esto ni en aquello, pero ¿qué? En su ley medita de día y de noche. Eso es un rumiante. En su ley medita de día y de noche. ¿No es este el secreto que Dios le dio a Josué? Josué estaba intimidado porque era el sucesor de Moisés y Moisés era tan grande. Nunca se levantó, dice la Biblia, un varón como Moisés a quien Dios hablara cara a cara. Así que cuando Dios le dice a Josué, levántate, tú vas a meter a mi pueblo a la tierra prometida, y Josué vio cómo Moisés batalló con ellos y está intimidado. Así que Dios le dice, capítulo 1 de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero antes, es el versículo 9, el anterior dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Ese es el simbolismo de un rumiante, un animal limpio. El ser rumiante y la pezuña hendida. Había animales como el puerco que tenía la pezuña hendida, pero no es rumiante. Por lo tanto, era un animal inmundo. Muy bien. Pero los animales inmundos también tienen primogénitos, ¿verdad? También tienen su primer cría. Y la Biblia dice, todo lo que abre matriz será mío. Entonces, ¿qué pasaba con el primogénito del puerco o el primogénito del asno? No lo podían ofrecer en holocausto porque era un animal inmundo. Así que, ¿qué hacían?
lo traían y decían, mis animales tuvieron estos primogénitos, no se pueden ofrecer en holocausto a Dios. Pero entonces, ¿cuánto vale un asno, el primogénito de un asno? ¿Cuánto vale el primogénito de un puerco? Vale tanto. Ellos tenían sus precios, naturalmente. Como hoy en día, saben cuánto vale un animal cuando nace. Y entonces, la persona pagaba el precio. Es decir, daba una ofrenda y se llevaba su animal y lo usaba. Los animales inmundos no se ofrecían en holocausto. Y dice, redimirás el primogénito de animal inmundo. Pero no solo eso, también el primogénito del hombre, porque alguien tenía un primogénito, una familia, y no lo iba a traer en holocausto. Pero ofrecía una ofrenda para que no fuera sacrificado su primogénito. De ahí la palabra redención, dar el pago. Y usted dice, ¿cómo valoraban eso? ¿Se acuerda? El precio de un esclavo era 30 piezas de plata. Era el precio de un esclavo. No, tenían precios para todo. Son judíos. Pero hermano, de eso está hablando aquí. Sigo leyendo. Leí el versículo 15. Todo el que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Eso es lo que expliqué. 16. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, ¿por el precio de qué? Conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Ahí están los precios. Porque esas eran monedas. 17. Más el primogénito de vaca, el primogénito de ovejas y el primogénito de cabra, no redimirás. ¿Por qué no lo redimirás? Porque son animales limpios. Ellos se iban a ofrecer en sacrificio. No lo redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, lo interior, hermano. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos, ¿qué dice? Será tuya. Ofrecían los intestinos, sus vísceras. Pero la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado ¿para quién? No lo diga con temor, que no se lo voy a pedir, no se apure, tranquilo. Las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven el pecado por el cual mueran. Esa era la función de los sacerdotes. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Mire que otra vez se repitió esto. Harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas. Y sigue hablando. Vamos a dejarlo ahí. Pero ¿qué es lo que vimos en este capítulo 18? Que en los sacrificios había parte que era para los sacerdotes, para los hijos de Aarón y los levitas, para la tribu de Leví, porque estaban dedicados a eso. Pero hermano, los holocaustos, no se tomaba nada de ellos. Ahora, voy a decir algo rapidísimo. Esto hacían los sacerdotes, parte de la carne era para ellos en los sacrificios. Hubo un tiempo donde hubo un abuso de esto. ¿Se acuerda del libro de Samuel? La Biblia dice en el libro de Samuel que hubo un abuso que desagradó tanto a Dios que les quitó la vida a estos abusivos que había, y todavía sigue habiendo, naturalmente que sí. Mire, vaya en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí. 1 Samuel capítulo 2,
Y Dios se enojó tanto con esto porque era una cosa sagrada y ellos abusaron de ello. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 12 al 17. Leo, los hijos de Elí eran hombres que impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y ellos eran sacerdotes. 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio y venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ellos ponían su propia regla aquí. Y si el hombre le respondía, como está escrito en la ley, hermano, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora, pase al versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Lea conmigo lo que sigue, por favor. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Porque es que con esas cosas no se juega, hermano. No se juega en las cosas santas. Eso es una blasfemia, eso es un sacrilegio. Abusar en las cosas sagradas. Ahora, pero los holocaustos, le dije, eran sacrificios que se consagraban enteramente a Dios. Eso era todo para Dios. Capítulo 1 de Levítico. Vaya conmigo ahí, por favor. Capítulo 1 de Levítico. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, hablan los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haráis vuestra ofrenda. Es el pasaje que le dije. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Mire lo que hacían, mire acá. Venía el oferente o la persona que ofrecía el holocausto. Y el sacerdote ponía una mano sobre el animal que traían para la ofrenda y la otra sobre la cabeza del animal y la otra mano sobre el que traía la ofrenda. Y el simbolismo era que el pecado del hombre, pasaba al animal y el animal moría. Y es lo que dice aquí, versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto. ¿Qué es desollar? Es quitarle la piel. Primero lo degollaban y esperaban que moría, y luego lo desollaban, quitaban la piel. ¿Por qué razón? Porque había ocasiones que había enfermedades bajo la piel, y el animal que se ofrecía a Dios tenía que ser sin defecto. ¿Por qué tenía que ser sin defecto? Porque simbolizaban a Cristo, hermano. Era un simbolismo de Jesús. Dios hecho carne, sin defecto. Sigo leyendo. Desollará, versículo 6, desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Mira lo que hacían, lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder, subraya la frase que sigue, hará arder ¿qué?
todo sobre el altar. Subraya esa frase, por favor. Todo sobre el altar. ¿Por qué? Es holocausto, hermano. Ahí está enseguida. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Sigo leyendo. 10. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote, subrayo otra vez esa frase, lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas. ¿Quién podía ofrecer ofrenda de aves? El que fuera muy pobre. José y María, ¿qué trajeron? Un par de tórtolas, porque eran pobres. Ahora, ¿y qué pasaría si alguien tuviera recursos para ofrecer un buey o un cordero y traía palomas? Dios ve y Dios sabe. Sigo leyendo. Y el sacerdote, 15, la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la hendirá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Notó algo? Está hablando de los animales, de ganado vacuno u ovejuno, y luego habla de las aves. En ambos casos dice ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Es decir, ¿cuál es más valioso? Igual de valiosos, si es lo que uno tiene para ofrecer al Señor. Ahora, resumamos. Los sacrificios delante de Dios, había sacrificios donde parte de la carne era para los sacerdotes, para la familia de ellos, pero el holocausto era una ofrenda enteramente para Dios. Esa era la diferencia que está aquí en el capítulo 1. El holocausto se ofrecía por entero al Señor. Vaya conmigo, terminamos con esto. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 22 y vea rápidamente conmigo una lección muy grande cuando a Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo. Capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Ahora quiero que se recuerde, por favor, que Abraham y Sarai no podían tener hijos, ¿se acuerda? Y siendo ya ancianos, Dios les concedió un hijo llamado Isaac. Era el gozo de su corazón, era una petición de muchos años, era el hijo de la promesa. Y Abraham, naturalmente, que amaba muchísimo a su hijo, era el hijo de la promesa. Y habían orado por él durante muchos años. Y entonces, por eso dice que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿Qué más dice? A quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se da cuenta? ¿Qué clase de ofrenda está pidiendo a Dios aquí? Holocausto. Todo. Ofrécelo en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Grabé esto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí tiene a un hombre obediente, un hombre de fe. En el Nuevo Testamento dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? En el caso de Abraham. Y entonces, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham
a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué? Adoraremos. ¿Y qué más? Volveremos a vosotros. ¿Cómo pensaba hacerle Abraham? No sé. Pero él sabía la instrucción que tenía de parte de Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Quiero que note algo aquí. No, el pasaje de la Biblia no dice qué edad tenía Isaac. Pero hay un dato aquí que nos hace suponer que el muchacho ya no era un niño, ya había crecido, estaba fuerte, porque dice que tomó Abraham el cuchillo y el fuego. Y la leña la cargó sobre Isaac. ¿Qué era lo más pesado? La leña, y la carga sobre el muchacho. Así que se entiende que el muchacho no era un niño, que no podía cargar la leña. Pero Isaac hace una pregunta. Fueron ambos juntos, verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Subraya esa frase, por favor, en su Biblia. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Deténgase un momento conmigo. Mientras paran ese carrito, no sé qué será que está sonando ahí, por favor. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Quiero que note algo, por favor. Note algo. El muchacho, no sé qué edad tienes, 12, 13, 14, 15. Porque los estudiosos dicen más o menos entre los 12 y los 15 años. No lo sabemos, pero tenía fuerza, iba cargando la leña. Así que mientras uno va leyendo, hermano, se da cuenta que no hay vacilación. Todo avanza sin pausas. El punto es aquí hermano. Cuando llegan y Abraham hace el altar y pone la leña. ¿Abraham qué edad tiene? ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? Como 100 años, ¿verdad? Y Sara como 90. Añádale los años del muchacho. 112, 115. Es un anciano. Y tiene enfrente un muchacho de 12, 15 años. Mi punto es si Isaac hubiera querido resistirse, ¿podría haberlo alcanzado Abraham? No. O si hubiera luchado con él viendo lo que estaba sucediendo, porque, hermano, hace el altar y no hay cordero. Y hay un momento donde él lo pone. No sé si Abraham lo coloca o si Isaac de plano se coloca él solo. Pero la escena termina con Isaac sobre el altar y no se resiste. Por eso digo, tenía la fuerza, si hubiera querido resistirse. Compuso la leña y lo ata. Ahora, ¿puedes atar a un muchacho si él no se deja? Es que aquí hay un simbolismo, hermano. Hay un simbolismo. Un padre que ama a su hijo primogénito para ofrecerlo en sacrificio. Porque esa fue la voluntad de Dios. Porque cientos o miles de años más tarde hay otra escena en el Calvario, donde el Padre Celestial ofrece a su Hijo, porque esa es la voluntad del Padre. Y el Hijo no se resiste. Pero hay una diferencia grande. A punto está Abraham de sacrificar a su hijo cuando Dios le habla y lo detiene. Y en el último momento Isaac es salvado porque hay un carnero trabado de los cuernos por un zarzal. Eso está enseguida en la lectura. Y entonces Abraham toma al carnero y lo sacrifica en lugar de su hijo. Dios se proveyó de cordero. Isaac se salva. Pero en la escena de Jesús, en la escena de nuestro Señor Jesucristo, muchos años después,
Otra vez, el padre ofrece a su único hijo en el altar, a su hijo unigénito, pero él no es salvado. Y eso de que Jehová se proveerá de cordero no se provee de alguien más, porque él es el cordero. No hay un sustituto, porque él es el sustituto, por usted y por mí. ¿Por qué Isaac no se resiste? Porque el Señor Jesucristo tampoco se resistió. Él dijo: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Y entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. En holocausto, todo en el altar. Esa escena, hermanos, esa escena tendría que ser suficiente para nosotros como cristianos para entender que cuando en el libro de Romanos dice, capítulo 12, léanlo conmigo por favor, capítulo 12 de Romanos, esta tendría que ser la suficiente motivación para que nosotros como Isaac subamos al altar. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el culto que podemos entender. Ahora, note eso. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Imagínese por un momento, mire acá por favor, imagínese por un momento en el altar. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿De qué habla Romanos? ¿Quién es el sacrificio? Nosotros. ¿Pero quién te va a subir al altar? Probablemente Isaac subió solo, hermano. ¿Quién sabe si su anciano padre de 113, 115 años tenía la fuerza para subirlo? Pero él subió solo. Y fue atado al altar. Y Jesús. La grande pregunta que por siglos se ha hecho, si Jesús hubiera dicho en la noche previa a la crucifixión, cuando está orando en el huerto de Getsemaní y las gotas de sangre escurren de él y Dios ve su angustia y envía un ángel para fortalecerle y ruega: Padre mío, si es posible, quite de mí esta copa. Está luchando, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Todas las cosas son posibles para ti. Pedro intentó defenderlo un poquito antes de esa escena. Sacó la espada e intentó pelear, y entonces Jesús le dijo: guarda tu espada. ¿Tú piensas que si yo le pidiera al Padre, no enviaría 12 legiones de ángeles? Cada legión 60 soldados, hermano. 12. ¿Cuántos son? Un solo ángel bastó para matar 185,000 sirios. ¿Qué harían 12 legiones de ángeles contra estos que tomaron preso a Jesús y lo llevaban para ser asesinado? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría lo que está escrito de mí? Dijo Jesús. Así que de alguna manera, si Isaac se dejó poner sobre el altar, Jesús también se dejó poner sobre el altar. Pero cuando la Biblia nos dice a nosotros: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿quién te va a poner sobre el altar? Nadie, a menos que tú mismo lo hagas. A menos que yo mismo lo haga. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Se acuerdan que leímos que en los holocaustos partían el animal por piezas? Y lo acomodaban, incluso la grosura, los intestinos, los lavaban y todo eso. Y lo acomodaban parte por parte. ¿Qué sugiere esto? Que nosotros como creyentes, cuando nos presentamos delante de Dios, podamos decir: Señor, aquí estoy, todo en el altar. ¿Qué te voy a ofrecer? Mis manos, te ofrezco mis manos. Si antes sirvieron para golpear, para pelear a otros o para hacer el mal, para robar, las consagro a ti. Te ofrezco mis pies. Si antes sirvieron para correr al mal, que ahora me permitas andar en tus caminos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Se acuerdan? Te ofrezco mis ojos.
Si antes mis ojos servían para el mal, para ver lo que no conviene, y por ahí entró basura a mi mente y a mi corazón, Señor, consagro mis ojos a ti, que vean solo lo bueno. Y que me des tu Espíritu Santo de tal manera que cuando tengo el control y estoy viendo algo ahí en la televisión y aparece algo inapropiado, tenga la suficiente fuerza para apagarlo o cambiarlo. Porque mis ojos son para ti. Son para leer tu palabra y meditarla y alegrarme en ella. Más que cuando encuentro tesoros. Para eso son mis ojos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice la Escritura. Te los consagro. Job dijo, hice pacto con mis ojos. Te ofrezco del interior, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco todo en el altar. ¿No es lo que dice el texto? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ore conmigo, por favor. Yo creo que la enseñanza de la palabra es muy clara. ¿Qué ofrecerás al Señor esta noche? Conságrale todo tu ser. Como dice la Escritura, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del día de Dios. Si batallas con tu mente, ofrécela en sacrificio al Señor. Si batallas con alguna parte de tu cuerpo, conságralo al Señor, ofrécelo. Padre, te bendecimos esta noche. Te exaltamos. Gracias por tu palabra. Y si los holocaustos se ofrecían, Señor, por entero, de animales, de bueyes, de ovejas y machos cabríos, de becerros sobre tu altar. Pero ahora nos pides que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Señor. Que así sea. Toma nuestro ser. Toma todo nuestro ser, Señor. Hable con Dios. Ahí en su lugar, hable con el Señor. Hable con Dios. Padre, cada área de mi cuerpo te pertenece. Tómala. Tómala, Señor. Mi vida te pertenece. No solo mi alma, mi espíritu, pero mi cuerpo es tuyo, Señor. Los pensamientos. De manera que se cumpla lo que dice la Escritura, nosotros tenemos la mente de Cristo. Transforma cada parte de nuestra que tenga que ser transformada, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Y si usted no se ha rendido a Cristo, esta es la hora. Ríndale su corazón al Señor. Ríndaselo al Señor. Padre, haz que tu palabra no vuelva a ti vacía. Oramos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mira.